En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Daniel Briceño, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, para todos los oyentes de la Hora de la Verdad, siempre es un privilegio estar con ustedes. Muy buenos días. Bueno, doctor Briceño, usted es un muy reconocido abogado, especialista en derecho público, analista político, y tiene unos puntos de vista muy interesantes sobre los viajes de Gustavo Petro, de Verónica Alcocer. ¿Quién paga los viajes de la señora Alcocer? La vimos con el con el Papa Francisco en el Vaticano. Nos parece, pues, muy bonito que visite al Papa si sus creencias religiosas se fortalecen con esa idea. Pero ¿quién paga el viaje? ¿Quién paga el viaje? Y los Bueno, viajes de Gustavo. Sí. Diga usted. Ayer quedó totalmente comprobado, lo aceptó la Cancillería, que el viaje al Vaticano de la doctora Verónica Alcocer lo pagó la Cancillería. Lo pagamos todos los colombianos, entonces se fue con recursos públicos, supuestamente en representación del presidente Gustavo Petro. Lo que pasa es que no sabemos qué fue a hacer, porque los mensajes que da la primera dama simplemente es un mensaje genérico de que habló con el Papa de temas de paz y que el Papa le mandó a decir a Colombia que iba a orar por ellos. Y yo sé que pues en temas de fe esto es muy importante, es muy relevante. Sin embargo, no hay claridad sobre el verdadero objetivo de la reunión de la doctora Verónica Alcocer, primera dama, con el Papa Francisco. Además, porque estas reuniones siempre, usted lo sabe muy bien, doctor Fernando Londoño Hoyos, esos tienen unas funciones específicas, tienen unos objetivos claros, y aquí no lo hubo. Más allá también de que en Italia, recordemos, está nombrada como embajadora la mejor amiga de la infancia de la doctora Verónica Alcocer. Entonces, vemos esto más como una ida de la doctora Verónica Alcocer, un nuevo viaje casi de paseo de la primera dama, que estamos pagando todos los colombianos, que eso es el tema. Si la doctora Verónica viajara con su patrimonio, si viajara con los recursos que ella obtiene de sus actividades económicas, pues no tendríamos ningún problema, ni más faltaba. Ella puede visitar al Papa, y si el Papa la recibe, pues no hay ningún tipo de lío. Pero cuando es con los recursos públicos y no hay un objetivo muy claro de la reunión, es decir, qué fue lo que fue a hacer la primera dama, qué fue lo que fue a buscar en representación en una reunión en que todos sabemos que el Papa también es jefe de Estado allí en el Vaticano, pero no sabemos realmente los objetivos claros de esta reunión. ¿Está confirmado que ese viaje se hizo con recursos públicos, doctor Briceño? Sí, ayer la Cancillería confirmó que la doctora Verónica Alcocer se fue con decreto y por lo tanto con viáticos de los colombianos, como ya lo hizo también el funeral en Japón y pues los viajes a Nueva York también el año pasado. Todos con recursos públicos. Bueno, esto sí nos parece sencillamente inaudito, porque una visita al Papa puede ser un acto religioso muy plausible y muy emocionante, pero que se vaya desde Colombia hasta Italia a ver al Papa. Y usted nos dice que la embajadora en Italia es íntima amiga de Verónica Alcocer. ¿Quién es ella? Es que ya Y la doctora Ligia Margarita, Sí, la doctora Ligia Margarita Vitar, pues Vitar, es la amiga de infancia de la doctora Verónica Alcocer. No tiene ningún tipo de experiencia en carrera diplomática, pero pues llegó allí. Todos los medios de comunicación, ya han habido varias investigaciones sobre esto, revelaron que llega allí obviamente por su cercanía con la doctora Verónica Alcocer, y entonces pues tenemos la mejor amiga. No solo fue a visitar al Papa, sino también a su mejor amiga. Esta señora, la embajadora, es miembro de una familia, apellido que es una de las familias políticas más tradicionales del departamento de Sucre, una familia que ayudó al presidente Gustavo Petro en campaña, una familia que estuvo muy activa electoralmente allí y que hoy tiene a Ligia Margarita, que es Vitar, nombrada
como embajadora en Italia, pero también tiene al hermano de esta señora, que también tiene apellido, que es el Vitar, nombrado como director regional de Sucre, el Departamento de Prosperidad Social. Ave María, por Dios. Entonces, y esta señora pues está de embajadora en Italia sin ninguna experiencia diplomática. ¿Está nombrada ante el Quirinal o ante el Vaticano? No, el Quirinal. El Vaticano todavía, pues creo que todavía está la persona que venía de antes. Se no lo han reemplazado, creo que es un funcionario de carrera diplomática, pero prontamente habrán reemplazo de absolutamente todos. Pero doctor Fernando, perdón, y doctor Briceño, la señora embajadora de Colombia en Italia, además está casada con un ciudadano italiano, Luca Piancastelli, y pues es una razón de fondo, ¿no? Para poder vivir en Italia en estos momentos. Sí, le acomodaron la vida, literalmente le hicieron todo, le pusieron un sueldo para que pudiera estar con su familia y su pareja literalmente a costa de los colombianos. Lo mismo pasó, pues, ya lo vimos nosotros con la otra amiga de la doctora Verónica de Coser, la señora Eva Ferrer, que es, nacionalizaron de forma express, una española que nacionalizaron muy rápido. Usted sabe que el proceso de nacionalización en Colombia se demora más o menos un año y medio. A esta señora la nacionalizaron casi en semana y media para poderla nombrar en la alta consejería para la niñez. Igual que nombraron a la vecina de la doctora Verónica de Coser como directora del ICBF. Entonces Verónica está obteniendo mucho poder y está creciendo mucho dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, la vicepresidenta está en Nueva York. Fue a la reunión de la ONU, la señora vicepresidente, y ya es ministra, ya se posicionó como ministra de la Igualdad. No, señor. Ella se encuentra en Nueva York todavía haciendo funciones de vicepresidenta. Ya se sancionó la ley del Ministerio de la Igualdad, pero es la ley que crea el Ministerio de la Igualdad de unas facultades extraordinarias, porque pues, el Congreso ni siquiera aprobó la estructura de este ministerio. Los que aprobaron esto en el Congreso dieron por unas facultades extraordinarias amplísimas al presidente de la República. Entonces falta que salgan los decretos en donde se dice pues realmente qué oficinas va a tener, cuántas oficinas va a tener, qué entidades, qué niveles territoriales. Bueno, todo ese tema ni siquiera se ha definido, no ha salido decretos. Entonces el ministerio existe en la ley, pero aún falta que salgan todos los decretos reglamentarios de la ley, porque el Congreso no se tomó la labor de realizar pues estas precisiones, sino que simplemente lo creó, dijo cuáles eran sus principios, qué iba a hacer más o menos, y le dio todas las facultades al presidente para que lo hiciera mediante decreto. Bueno, y tenemos pues que nuestro presidente encargado en este momento es la señora Gloria Inés Ramírez. Yo me pregunto, doctor Briceño, ¿por qué no es el ministro del Interior? ¿Qué es lo que sucede? Esto es una tradición que se convierte en una costumbre que debe ser seguida, me parece, pero ahora es la ministra que en el ranking, en el orden de los ministerios está muy abajo. Antes está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, inclusive el Ministerio de Agricultura, pero es la señora Gloria Inés Ramírez, quien es presidente de Colombia en ejercicio en este momento con Gustavo Petro en Davos. No sabemos si ya intervino el doctor Gustavo Petro en Davos y ante qué foro, porque él no va a ser parte de la plenaria de ninguna manera. En la plenaria no va a intervenir Gustavo Petro, sino en una de las muchas comisiones o grupos o subgrupos que aparecen en Davos, ¿no? Lo que no sé es si ya intervino y cuándo será el regreso de Gustavo Petro. ¿Usted tiene noticias sobre el particular? Claro que sí. El decreto que le da funciones a la doctora Gloria Inés Ramírez, que hace parte del Partido Comunista Colombiano, como ministra delegataria, es hasta el próximo domingo. Es decir, el presidente no piensa volver a Colombia esta semana, y luego de que se dirija, pues no se ha dirigido todavía
a los colombianos en estos momentos, o perdón, no se ha dirigido todavía en el foro, no ha hablado, me dicen que es más o menos hasta las 11 de la mañana de hora colombiana, pero él vuelve hasta el domingo porque según el mismo decreto, de ahí saldrá para Montpellier, no se dice específicamente a qué, entonces de ahí sale para Francia y vuelve hasta el día domingo, retorna en la noche a Colombia. Entonces el presidente Gustavo Petro no estará toda la semana en Colombia a pesar de lo que está pasando aquí. Como aquí tenemos una grave crisis en Nariño, no hay gasolina, hay desabastecimiento, hay graves problemas con la vía panamericana. Usted mismo lo decía, doctor Fernando Londoño, tenemos 30 soldados retenidos, tenemos soldados secuestrados, tenemos a las disidencias de las FARC andando como Pedro por su casa en varios municipios de Cauca. Y pues el presidente decide ausentarse toda esta semana y no es el único viaje que ha hecho. Recordemos, 22 días de enero completaría el próximo domingo, en los cuales ya fue a Brasil, ya fue a Chile, ya fue a Venezuela y ahora está en Europa. Entonces, pues, el presidente se la ha pasado un poco más gobernando por Twitter desde el exterior que estando aquí en el territorio. Hace una semana dejó plantada a la comunidad en Boyacá, allí en Duitama, que lo esperaron, descansé la última hora, pero sí para viajar a nivel internacional no aplaza ningún viaje. Bueno. Uno de los Twitter fue para respaldar a su ministro Iván Velásquez. Dije equivocadamente Gustavo, no, Iván Velásquez, que parece que va a ser perseguido judicialmente en Guatemala. Doctor Briceño, no sé si usted tenga noticias, pero sería un hecho muy lamentable y el presidente Petro ha dicho que jamás aprobará una orden de captura que provenga desde Guatemala. Se está anticipando a los acontecimientos porque no sabe cuáles son las acusaciones que en ese país se le hacen al doctor Iván Velásquez, ¿no? Sí, digamos, aquí usted sabe, doctor Fernando Londoño, que nos ha querido vender la figura de Iván Velásquez como el prohombre de la justicia, el prohombre de la transparencia. Y pues el doctor Iván Velásquez, según vi ayer las declaraciones allí en la oficina contra el delito y bueno, este tema anticorrupción en Guatemala, pues tiene mucho que explicar a la justicia. Obviamente uno sabe que aquí opera la presunción de inocencia sobre todo el mundo, pero en un momento tan delicado donde el presidente Gustavo Petro ni siquiera sabe cómo va el proceso, ni qué pruebas hay, ni qué hay, pues él prefiere armar un lío diplomático porque lo que va a armar, llama al embajador y a esos cónsules, los llama a consultas. Entonces, pues ya vemos que el presidente es capaz de armar un lío diplomático con tal de seguir ampliando el mito de Iván Velásquez en Colombia. Y es que el mito es de ellos, el mito es que Iván Velásquez es una persona que no tiene, que es intachable, una persona que no tiene nada en contra, pero pues vemos que allí en Guatemala pues están diciendo totalmente lo contrario. Más allá de si se comprobara o no, creo que el presidente sí va a actuar con mucho más prudencia, porque realmente pues la justicia la que decidirá las pruebas, las que dirán si él tiene o no culpabilidad allí, responsabilidad, pero de una vez armar un lío diplomático y poner pues al país en contra pues de otro país, de Guatemala, solamente porque indaga o señala a Iván Velásquez, pues no tiene ninguna presentación. Pues hace parte también un poco del populismo que nos vende el presidente siempre y la forma como maneja las relaciones internacionales. Recordemos que cada vez que no le gustó la noticia contra Cristina Fernández de Kirchner, también arremetió contra la justicia en Argentina. Cuando no le gustó la decisión de el referendo constitucional allí en Chile, después también arremetió contra el pueblo chileno que votó en contra de la constitución de Boric. Y así sucesivamente el presidente se va metiendo y lo hace únicamente si le gusta o no. Si va en contra de lo que él piensa y en contra de sus amigos, pues él ataca. Entonces, pues creo que el presidente ahí se está extralimitando, creo que debe optar con más cautela y esperar pues algún tipo de movida legal o jurídica, pero no generar un lío diplomático porque nos va a meter a todos en un problema. Doctor Daniel Briceño, interesantísimas sus observaciones sobre este tema, muy preocupantes. Yo realmente no comprendo cómo el Estado colombiano tiene que pagarle unos viajes a la señora Verónica Alcocer hasta Italia. Se reúne con el Papa, pues eso es importante, que tenga acceso al Papa
pero eso no es motivo para que el Estado colombiano asuma los costos de ese viaje, que no son de poca monta.